Porque nuestra historia principal de hoy son los encubrimientos de la Iglesia Católica, ya que resulta que hoy estamos hablando de esto en el contexto de una situación actual y revisando un poco de su oscura e histórica relación con el tema. Empecemos con que en el último mes se han quemado y vandalizado iglesias católicas y se han derribado estatuas en todo Canadá. Una Victoria y de Isabel II derribadas en Canadá. 10 iglesias católicas sufrieron actos vandálicos y fueron pintadas de naranja y rojo. En el resto de Canadá, casi una decena de templos han sido destruidos por incendios. Todo esto pasa porque a finales de mayo Canadá se vio sacudido por la brutal noticia de que encontraron los restos de 215 niños, algunos con edad de tan solo 3 años, enterrados debajo de la escuela residencial indígena Kamloops en Columbia Británica. Y apenas un mes después se encontraron otras 751 tumbas sin marcar de niños indígenas, esta vez en Marival Indian Residential School en Saskatchewan. Y de todo esto resulta que no es nuevo, porque se reporta que desde principios de la década de los años 2000 se han realizado trabajos para intentar identificar las presuntas tumbas, pero que entonces no fue hasta este año, gracias a los radares de penetración terrestre, se hallaron los restos. Lo que empeora toda esta situación es que estas son las que se han encontrado en estas dos escuelas, pero se estima que en Canadá hubo cerca de 130 escuelas residenciales que operaron entre 1974 y 1996. Escuelas que eran utilizadas como una herramienta de asimilación forzada por parte del gobierno canadiense y la iglesia. En estas escuelas se estima que alrededor de 150,000 niños inuits y metis eran obligados a abandonar sus idiomas nativos para adoptar el inglés o el francés y se les obligaba a convertirse al cristianismo. En la década de los 20, la asistencia se volvió obligatoria y en caso de que los padres se opusieran a la educación de sus hijos, se les enviaba a prisión, lo cual nos lleva a la horrible pregunta de ¿habrán entonces más tumbas? Si eran 150,000 niños. La escuela de Kamloops operó entre 1890 y 1969 manejada por la Iglesia Católica y para 1969 el gobierno federal asumió las operaciones hasta que se cerró en el 78. Por otro lado, la escuela residencial indígena Marival funcionó de 1899 hasta 1996, casi 100 años bajo el control de la Iglesia Católica. Según registros, en estas escuelas a los niños se les castigaba de manera física cuando hablaban en sus lenguas nativas o expresaban sus identidades indígenas. Además, según un informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, una comisión creada en el 2018 para llegar al fondo del tema, al menos 3,200 niños habían muerto en medio de abusos y negligencia, mientras que otro centenar huyó y nunca se volvió a saber nada de ellos. En los informes de la comisión se detalla que entre 1915 y 1963, al menos 51 niños habían muerto solo en la escuela de Kamloops. Por su parte, el proyecto de niños desaparecidos de dicha comisión estima que son más de 4,100 niños los que murieron mientras asistían a una escuela residencial, pero se cree que el número podría aumentar a 15,000. Sí, 15,000. Y la razón por la que la gente ha estado quemando iglesias es porque la Iglesia Católica fue fundamental para la fundación y el funcionamiento de esas escuelas. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad de Supervivientes de Escuelas Residenciales de la India. Nada más para que se hagan una idea, la Iglesia Católica era la encargada de operar hasta el 70% de las escuelas residenciales. Es más, según los expertos, estas tumbas estuvieron marcadas por un tiempo, pero cuando el Estado asumió el cargo de las escuelas en la década de 1960, los funcionarios católicos removieron los marcadores para que nadie supiera que ahí habían tumbas. Y tal vez yo no comparto mucho con Justin Trudeau, en especial sus preferencias de disfraces de Halloween, pero se tiene que reconocer que Trudeau le pidió a la Iglesia Católica que diera la cara y asumiera la responsabilidad de los genocidios de los niños indígenas. Pero podemos asumir con un cierto nivel de confianza que eso no llegue a absolutamente nada, porque encima de que la Iglesia Católica tiene un alguito de lista de guerra, genocidios u otros encubrimientos por que velar, parece son los únicos que hasta el día de hoy no han querido ni meterse en el tema. Porque de todas las iglesias cristianas que operaban las escuelas, incluidas la anglicana y la presbiteriana, solo la Iglesia Católica no se ha disculpado. Trudeau en el 2017 le solicitó al Papa Francisco que pidiera disculpas y que haga público los registros para poder dar paz a las familias de los afectados. Pero al día de hoy, lo único que hemos obtenido de la Iglesia es una carta del arzobispo de Vancouver, J. Michael Miller, en la que dice, y cito, la Iglesia estaba indiscutiblemente equivocada al implementar la política colonialista del gobierno que resultó en la devastación para los niños, las familias y las comunidades. Lo que equivale a la versión colonialista de nos disculpamos porque ustedes ofendieron. También es un legítimo esquivo profesional de culpa al decir, hey, nosotros solo hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos, pero no fuimos nosotros. Ahora, a la luz de todo esto, tanto Canadá como el Vaticano se enfrentaron a una condena internacional por violaciones de derechos humanos a gran escala y se les está pidiendo que hagan investigaciones exhaustivas para llegar al fondo del tema. Y esto, yo creo todos sabemos, resulta desgraciadamente en el clásico comportamiento de la Iglesia, es decir, tirar sus secretos debajo de la alfombra y esperar que nunca se sepan. Y si se saben, se niegan. Y si se comprueban,
nadie habla, nadie dice nada, hasta que otra polémica nos obliga a estar indignados por otro tema. Y bueno, esa es la noticia que sabemos al día de hoy. Y aquí quiero darles un poco de mi opinión porque me parece importante delinear que no hablamos de todo esto porque tenemos un sesgo, o yo tengo un sesgo, un odio particular en contra de la iglesia, ni por querer ser provocador, pero porque realmente me parece importante resaltar estos temas cuando es necesario hacerlo, como que está pasando en este momento. Yo en lo personal no tengo ninguna relación con la iglesia, no la odio, no la quiero, no la mal quiero, no pienso en ella, ni la católica, ni la musulmana, ni la cristiana, ni ninguna. Estoy seguro que como hay terribles y oscuros casos de actos horribles que suceden en estas instituciones, en todas, para muchos de ustedes, puede ser que hayan cosas positivas. Y eso es algo que yo tengo muy presente. Por eso intento no atacar de manera inflamatoria a la iglesia, de nuevo, a cualquier iglesia, porque sé lo que puede representar para muchas personas. Pero habiendo dicho eso, no podemos ignorar la actual y la histórica problemática que estas instituciones han traído. Y más allá de actos que pasan en ocasiones mínimas o que son parte del pasado, creo que es preocupante que aparentemente exista un modelo que sistemáticamente se encargue de proteger, encubrir y redireccionar la atención de situaciones como la que se está viviendo en Canadá. Yo creo, y en mi opinión, que cualquier buena labor que una organización o una persona haga se pierde por completo en el momento que no se haga conocer o se encubra o se ignore un acto tan horrible y desagradable como el que estamos viendo se descubrió en Canadá o de nuevo los múltiples históricos que sabemos existen.